Ya, entonces, hoy vamos a ver lo que es la derivada, sí, las definiciones de quién es el autor, todo eso, ¿no? No, esto data de siglo XVIII, ¿no? Mm, Con el estudio de velocidades, ¿no? Se aplica en lo que es física también, sí, las derivadas. Ya, en resumen, la derivada es el razón de cambio, ¿no? Donde existe un incremento, ¿sí? Y a ese incremento se le conoce como razón de cambio, ¿no? Ya entonces, en acá, como definición, ¿no? La derivada es una función de una variable real continua, ¿no? Entonces, para que apliquemos la derivada, tiene que ser continua la función, ¿no? Ya en la forma de presentar acá, seguimos trabajando con las funciones, ¿no? Sí, entonces, acá aparece lo que es un incremento conocido como delta, ¿no? Delta X en este caso, ¿sí? De la variable independiente, ¿no? Cuando el X se incrementa o toma un valor, eso va a afectar directamente a la Y, ¿no? Entonces de acá podemos expresar la fórmula de definición de la derivada, ¿sí? Que es esta fórmula, ¿sí? Reconocemos, ¿no? Ya en algunos casos se puede manejar como delta X, ¿no? Acá es lo mismo. Y en otros casos como H, ¿no? Hay veces hay casos de confundirse con la X, ¿no? Delta X, y es preferible manejar H, ¿no? Ya es la definición de la derivada, es la fórmula general, ¿ya? Entonces, veremos acá. ¿Cómo se representa la derivada, ¿no? Las derivadas de esta forma, ¿no? Hay varias formas, ¿no? Derivada de X, el f de X, Y, f prima de X, Y prima, ¿sí? Diferenciales, ¿no? Acá. Más adelante vamos a manejar esto, ¿no? Diferencial de Y sobre diferencial de X, ¿no? Ya, son formas de presentación de las derivadas. Acá podemos ver gráficamente esta derivada, ¿no? Acá tenemos una curva, una función, ¿sí? Que pasa por dos puntos, ¿no? Entonces, en el primer lugar, acá tenemos el x sub 0, ¿sí? Es un valor. Tiene su imagen en y, ¿sí? F de x sub 0, dice, ¿no? Y lo propio, ¿no? Acá el X tiene su imagen en el, en el eje Y, que es f de X. ¿Ya? Entonces, el espacio que existe entre este punto, a eso se le conoce como delta X, ¿no? Como incremento de X, ¿no? Y lo propio en el eje Y, ¿no? Del punto P hasta punto Q, hay delta Y. Sí, entonces acá se va formando un triángulo, ¿no? Si pasamos una recta por esos dos puntos, acá tenemos una recta, ¿no? ¿Sí? Entonces, a medida de que se incremente el delta X, ¿no? Tiende a cero, dice acá, ¿no? Esa es la definición, ¿no? Límite cuando delta X tiende a cero, dice, ¿no? ¿Sí? ¿Y eso qué significa, no? Esta delta X va avanzando, ¿no? Este punto va recorriendo, ¿no? Bajo esta curva, va recorriendo, ¿sí? Y va a llegar hasta el punto Q, donde en ese lugar va a ser cero el delta X, ¿no? ¿Sí? Cero va a ser delta X. ¿Ya? Y además esta recta que está pasando por estos dos puntos, mm, de la misma manera se va acercando acá, ¿no? Se va a acercar. Y en este punto, la recta va a estar en ese sentido más o menos acá, ¿no? Solo va a pasar por este punto, ¿sí? Entonces, a esta recta, ¿sí? Se le conoce como la pendiente, ¿no?
o recta tangente se le conoce, ¿sí? Entonces, en nuestro caso, la primera derivada en esta fórmula va a ser la pendiente, ¿no? ¿Sí? Entonces, a eso se refiere acá delta X, ¿no? El incremento, ¿no? Mientras va pasando el tiempo, varía, ¿no? Pero es variable, ¿sí? O razón de cambio, cambia, ¿no? ¿Ya? De esa forma trabaja, ¿no? Como podemos ver acá, ¿no? Es, a ver, como les decía, ¿no? Este punto P y punto Q, ¿no? Tenemos dos puntos, ¿sí? Y como les mencionaba acá, la tangente de alfa va a ser igual a la pendiente. Y tangente sabemos que delta y es sobre, bueno, en este caso sería cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no? Si hablamos en trigonometría, triángulo se forma acá, ¿no? Entonces, tangente podemos obtener, ¿no? ¿Sí? Y sobre X, ¿no? Y justamente de ahí viene la definición de la derivada, ¿no? Entonces acá, ¿no? Delta Y, ¿a qué representa, no? Dice que representa el f de x sub 0 más delta menos el f de x sub 0. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué significa, no? Delta Y representa, dice, ¿no? F de x, ¿sí? Más esta delta x, ¿sí? Menos f de x, esta función, ¿no? Resta de entre este y esta representa, ¿sí? Por eso acá aparece, ¿no? F de x más delta x menos f de x sub 0, dice, ¿no? Sobre delta x, ¿no? Entonces, esa es la tangente, ¿no? Y como podemos ver, la tangente es directamente la derivada, ¿no? O la pendiente, ¿ya? Entonces, ¿cómo trabaja en esta parte de esa función, ¿no? Ya, entonces, vamos a ver con un ejemplo, ¿ya? Y, ¿no? Vamos a aplicar la fórmula general que tenemos de la derivada. ¿Sí? Entonces, para eso, ¿sí? O este punto que se mueve, ¿no? Se va acercando poco a poco, ¿sí? La recta también se mueve, ¿no? Entonces, en un punto dado, acá, en punto P, esta recta que está, el de azul, ¿no? Va bajando hasta acá, ¿sí? Recta tangente se le conoce a la curva, ¿no? Solo pasa por un punto, ¿sí? Entonces, acá hay un incremento, ¿no? X sub 0 y hasta el X, ¿no? Y por este lado lo propio, ¿no? F de X sub 0, F de X sub 0 más delta X o H, ¿no? Acá se maneja ambos, H o delta podemos manejar, ¿no? Ya, entonces la fórmula viene definida de ahí, ¿no? Ya, eso es la... Entonces, como podemos ver acá, ¿no? Dice que la derivada es igual a la pendiente, ¿no? Ya, eso es un dato importante, ¿no? Cuando se trabaja con la recta tangente, todo eso, entonces, en acá podemos ver eso, ¿no? Sí, entonces, además, la derivada había sido pendiente, ¿no? De una curva, ¿ya? Y vamos a continuar. ¿Qué más tenemos acá? Acá la representación de la derivada, ¿no? Sabemos que podemos manejar de distintas formas, ¿no? Pero generalmente el más conocido es esta, ¿no? F de x igual a f' o derivada de y respecto a x, ¿no? Se lee de esa manera, ¿no? Sí, esto es lo mismo que hemos visto. Ya, ahora vamos a ver lo que son el- los ejemplos, ¿sí? Ya, entonces para eso veremos ejercicios.
Se aplica directamente la fórmula de la derivada, ¿sí? Ya, entonces acá vamos a trabajar. Ejemplo 1. Esto va a ser de la derivada, ¿no? ¿No? Y recordemos que la fórmula general, ¿no? Esto vamos a aplicar la definición de la derivada, ¿sí? Si el f de x vale toda esta, es igual a límite cuando x, bueno, en este caso podemos manejar h, ¿sí? O si no, el delta x también podemos manejar, pero podemos manejar esta, ¿sí? Para no confundirnos. También vamos a ver cómo trabaja con la x, ¿no? Si el límite cuando h tiende a 0, ¿sí? Nos dice de f de x, ¿sí? F de x más h, ¿no? Menos el f de x, ¿no? Tal como es. Sobre h, ¿ya? Esta es la fórmula, ¿no? Fórmula, definición de derivada. ¿Ya? Esa es la fórmula general. ¿Sí? Entonces, para resolver un ejercicio, ¿qué es lo que hacemos en este caso? ¿Ya? A ver, ejemplo 1, hemos dicho, ¿no? Hallar la derivada de. Entonces acá vamos a definir el f de x, que es lo que vale, ¿no? Por decir esta, vamos a iniciar con esto. Más 3, ¿no? Es la función. Entonces esta función debemos encontrar la derivada aplicando, ¿no? Allá la derivada de, sí, aplicando acá, ¿no? No, la definición de la derivada, ¿no? La definición, ¿sí? Porque si derivamos directamente por tablas, esto es más fácil, ¿no? Sí, entonces vamos a ver, vamos a aplicar esta fórmula que tenemos acá. En sí, esta es la fórmula general, ¿sí? ¿Ya? Entonces vamos a aplicar esta fórmula, ¿no? Entonces, para eso, ¿qué necesitamos, no? Según esta fórmula que nos dice que necesitamos la función, el f de x, que sería esta misma función, ¿sí? Pero además necesitamos la función de f de x más h, ¿no? Y eso cómo obtenemos, ¿no? Ya, entonces eso vamos a encontrar ahora, ¿no? Primer paso o el primer punto es encontrar lo que es el f de x. Como segundo punto, el f de x más h, ¿sí? Necesitamos eso, ¿no? Sabemos que el f de x va a ser la misma función, ¿no? 3x al cuadrado menos 2x más 3, ¿sí? Pero el f de x más h, ¿de dónde obtenemos? No, acá nos dice, ¿no? En vez de x, reemplace con este valor, ¿sí? Entonces, 3, vamos a hacer de esta forma, ¿sí? Menos 2 más 3, ¿sí? Entonces, en vez de la x que tenemos acá, nosotros debemos reemplazar con x más h. Entonces, x más h, esto es al cuadrado, ¿no? Menos 2x, ¿no? X más h. ¿Ya? Entonces, de esa forma se trabaja, ¿no? Con lo que es el f de x más h. ¿Sí? Ese es el paso uno que debemos hacer, ¿no? Encontrar el f de x y el f de x más h, ¿no? Entonces, como ya tenemos las dos funciones, eh, lo que nos queda es reemplazar a la fórmula general que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, reemplazando, ¿no? Vamos a reemplazar acá, ¿no? El f de x va a ser igual a límite cuando h tiende a 0, dice, ¿no?
acá nos dice, ¿no? F de X más H. Entonces, ¿cuál es esa función? Es toda esta, ¿no? 3X más H cuadrado menos 2X más H más 3. Y por acá el signo menos, que es de la fórmula general que viene. Y el f de x sería esto, ¿no? 2x más 3. ¿Sí? Y además el signo afecta a todo eso, ¿no? Ya, si es así, nos va a quedar de esta forma un poco larga, ¿no? Y divide entre h. ¿Ya? Esa es la función por definición, ¿no? Ya tenemos reemplazado acá. Ahora, acá tenemos un cuadrado, ¿sí? Y ese cuadrado debemos nosotros desarrollar, ¿no? Sí, ¿cómo lo hacemos? De la siguiente forma, ¿no? Vamos a continuar acá. 3, acá va a ser, no se desarrolla esto, ¿no? X al cuadrado, ¿sí? Em, más el doble producto por el primero por el segundo, ¿sí? Más h al cuadrado sería, ¿no? Menos, esto ya podemos introducir o levantar lo que es el paréntesis, ¿no? Entonces menos 2x menos 2 veces h, ¿sí? Entonces solo estamos multiplicando, ¿no? Más 3. Y acá el signo también podemos ya introducir a esta, ¿no? Ya, 3x al cuadrado, ¿sí? Menos 3x al cuadrado, ¿sí? Menos por menos acaba de ser más, ¿sí? 2x también va a ser menos, ¿no? Menos por más, menos, ¿no? 3, ¿sí? Entonces todo eso divide entre h, ¿ya? Entonces esa es la forma de resolver este por definición, ¿no? Aunque un poco largo. Ya, entonces el siguiente paso, como estamos desarrollando poco a poco esto, vamos a introducir el 3, ¿no? 3x al cuadrado más 3 por 2, 6 va a ser, ¿no? 6x por h, ¿sí? Más 3 veces h al cuadrado menos 2x menos 2 veces h más 3 menos 3x al cuadrado más 2x menos 3, ¿no? Y todo esto dividido entre h, ¿sí? Entonces nos va a quedar de esta forma, ¿no? ¿Ya? Ahora, en esta expresión se van a simplificar, ¿no? Lo que se simplifica generalmente los que tienen x, ¿no? Solamente el x se van a simplificar, ¿no? Y los que tienen h se quedan, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá tenemos 3x al cuadrado, ¿sí? Y acá aparece el 3x al cuadrado también, ¿no? Menos, entonces esta con esta se simplifica, ¿sí? Luego buscamos otra x, ¿no? Que tenga solamente el x. Acá tenemos el menos 2x, ¿sí? Menos 2x se van con el más 2x, ¿ya? Y lo propio pasa con la constante, ¿no? Acá más 3 y menos 3, ¿sí? Se simplifica. Entonces, simplemente me va a quedar acá, a ver, los que tienen h, ¿no? Entonces, finalmente voy a tener en acá, lo que es mm, esta, ¿no? 6x por h más h al cuadrado, 3h al cuadrado menos 2 veces h, ¿sí?
Todo esto divide entre h, ¿ya? Y si aplicamos el límite a esta, vamos a tener, sigue lo que es el división entre cero, ¿no? O indeterminado, ¿no? ¿Sí? Si h es 0, acá tenemos 0, división entre 0, ¿sí? Entonces, para eso hay que simplificar la h, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Como en el numerador tenemos todos, los tres tienen h, lo que podemos hacer es lo siguiente, ¿no? Factorizamos h, ¿sí? Va a quedar acá 6x más 3h, ¿no? Un h sale y uno se queda, ¿no? Menos 2, ¿sí? Entonces, con eso ya está factorizado, ya puedo eliminar, ¿no? Porque acá es producto, h con h se va, ¿sí? Y me va a quedar 6x más 3h menos 2, ¿sí? Entonces acá recién vamos a reemplazar con el valor de la h acá, ¿no? Si reemplazamos así, entonces 6x más 3 por 0 sería en este caso, ¿sí? Y esto va a ser 0, ¿no? Entonces, finalmente, ¿qué me va a quedar acá? ¿Sí? Entonces la f derivada de x va a ser 6x menos 2, ¿sí? Además, esto es igual a pendiente, hemos dicho, ¿no? Por definición, ¿no? Es la derivada, ¿no? Entonces, de esa forma se calcula mmm, la fórmula de definición de derivada, ¿no? ¿Sí? Ahora, si aplicamos acá la derivada por tablas, entonces es directo, ¿no? Este 2 baja a multiplicar, va a ser 6x, derivada de x va a ser 1, ¿sí? Vamos a llegar a lo mismo, ¿no? De más directo es más fácil, ¿no? Pero aplicando esta definición de derivadas, como vemos acá, tenemos que hacer ciertos pasos, ¿sí? A ver, vamos a continuar. Ya, entonces, ¿qué pasa si, bueno, cuando es un exponente, la función, no es, no es muy complicado, ¿no? Pero ¿qué pasa si tenemos raíz, ¿no? Radicales. ¿Cómo procedemos eso, no? Ya, entonces, vamos a continuar, ¿no? Hallar f' de x por definición, ¿no? Si sale, si les indica que encontremos o resolvamos por esta fórmula, ¿no? Por definición, lo tenemos que hacer por eso, ¿no? No directamente, ¿sí? ¿No? Entonces acá la función es esta, ¿sí? X al cuadrado más 5, pero esto va a ser radicales, ¿no? Raíz cuadrada, ¿sí? Entonces, mm, si aplicamos la fórmula general, ¿sí? H estamos trabajando, ¿no? Entonces acá va a ser el f de x más h menos el f de x. Es la definición, ¿no? ¿Sí? La fórmula que tenemos. Entonces acá dice, ¿no? Hallar la derivada por definición, ¿no? Ya, entonces el paso uno que siempre se hace es esto, ¿no? Encontrar el f de x y el f de x más h, ¿sí? Sí, entonces acá el f de x generalmente es la misma función, ¿no? Que nos está dando, va a ser esa, ¿sí? Solo que en esta parte, ¿no? En vez de h, vamos a tener esta forma, ¿no?
¿sí? Donde aparece el X, reemplazamos con esto, ¿no? X más H. Entonces, esto tiene mucha relación con lo que hemos visto en composición de funciones, ¿no? Y no hemos visto esta parte, cómo se reemplaza en vez de X, ¿sí? Entonces, es similar ese caso, ¿no? Entonces, ya tenemos las dos funciones que necesitamos, ¿no? Para aplicar la fórmula general, ¿sí? Entonces, vamos a aplicar acá, ¿no? Límite cuando h tiende a 0, nos dice que es el f de x más h, ¿no? F de x más h es esta, ¿no? ¿Sí? Raíz cuadrada, ¿sí? De x más h cuadrado más 5, ¿sí? Menos el f de x, ¿no? Raíz cuadrada de x al cuadrado más 5, ¿no? Y todo esto divide entre h, ¿sí? De esa forma reemplazamos las funciones, ¿no? Ahora, si nosotros podemos tratar de solucionar esta parte, ¿no? Reemplazando con valor 0, seguramente nos vamos a chocar con lo que es 0 entre 0, ¿no? ¿Sí? Porque h es 0, división entre 0 directamente nos va a dar. Entonces, para evitarnos eso, aplicamos, ¿no? Las operaciones, ¿sí? Ahora, recordemos que cuando se presentan este tipo de funciones, ¿cómo simplificamos, no? Se trata de simplificar h acá, ¿no? Ya, entonces, como también hemos visto la parte de límites, ¿sí? ¿No? Y además esto nos va a dar 0 entre 0, ¿no? ¿Sí? Cuando es de esta forma, lo que se hace las operaciones factorización u otro, ¿no? Entonces, en este caso vemos una resta, ¿sí? Si lo que podemos hacer es lo siguiente, ¿no? Multiplicar por su conjugado a toda esta expresión, ¿no? Entonces, vamos a hacer eso, ¿no? ¿Ya? Vamos a multiplicar la, la misma función, ¿no? Más, ¿sí? Esto es la raíz, ¿no? En vez de utilizar acá el signo menos, nosotros vamos a multiplicar por signo más, ¿sí? De esta forma. Este es x al cuadrado más 5 sería, ¿no? Ya, entonces, ambos miembros hay que multiplicarlo, ¿no? Este es todo entero. Sí, de esa forma, ¿no? Sí, acá sería el producto, ¿no? Ya. Entonces, si multiplicas, si hacemos las operaciones entre esta raíz y esta raíz, son iguales, ¿no? Entonces, como resultado, ¿qué nos va a dar? Sí, se va a mantener tal como está. Sí. En acá ya todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Multiplicamos el signo menos, se mantiene, menos por más es menos. Y lo propio ocurre acá, ¿no? Raíz y todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Ya en el denominador, ¿qué nos va a quedar, no? H por todo esto, ¿no? X más H cuadrado más 5, hasta ahí sería la primera raíz, más X al cuadrado más, ¿sí? De esa forma nos queda, ¿no? Ahora, en acá ya, nosotros podemos simplificar, ¿ya no? Este cuadrado con esta raíz se van, el cuadrado con la raíz se van, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar? Lo siguiente, ¿no?
x más h, todo esto al cuadrado, más 5, menos x al cuadrado, ¿sí? X al cuadrado, más 5, ¿no? Sí, nos va a quedar esta, ¿sí? Dividida entre todo esto, ¿no? H, x al cuadrado, esto es x más h al cuadrado, ¿no? X más h, todo esto elevado al cuadrado, más 5, más raíz cuadrada de x al cuadrado más 5, ¿no? ¿Sí? Y esto también es raíz cuadrada, ¿no? Y todo el h multiplica toda esa expresión. Sí, entonces vamos a mantener eso en el denominador, ¿no? Ahora, fíjense acá, hemos vuelto, hemos levantado la raíz, entonces acá ya podemos hacer las operaciones, ¿no? Sí, las operaciones que va a resultar de eso, ¿no? X al cuadrado más doble producto por el primero, por el segundo, más segundo al cuadrado, más 5, menos x al cuadrado, menos 5, ¿no? Estamos introduciendo el signo ya. Y todo esto divide entre, esto va a ser h, ¿sí? Y esto es todo raíz, ¿no? Raíz cuadrada, más 5 más x al cuadrado más 5, ¿no? De esa forma ya nos va a quedar. Entonces acá ya podemos hacer las simplificaciones, ¿no? X al cuadrado con menos x al cuadrado se van. ¿Dónde más tenemos? Más 5 con menos 5 se van. ¿Sí? Entonces en acá no se va a simplificar los que tienen h, ¿sí? Todo lo demás se simplifica. Entonces nos va a quedar acá simplemente los que tienen h, ¿no? Entonces igual 2x por h más h al cuadrado, ¿no? Y todo eso divide entre toda raíz que estamos llevando en el denominador, ¿no? Sí, de esa forma nos va a quedar ya. ¿Ya? Ahora, si reemplazamos acá el valor de h, vamos a seguir con división de 0 entre 0, ¿no? O algo por, sí, 0 entre 0. Entonces, lo que se hace es factorizar el h para poder simplificar, ¿no? Si es así, factorizamos h del numerador. Entonces me va a quedar acá 2x, ¿sí? 2x. El h se va afuera. Más me queda un h, ¿no? Divide entre h. X más h, todo esto al cuadrado más 5, pero esto todo es raíz cuadrada. Más raíz cuadrada de x al cuadrado más 5, ¿no? ¿Sí? De esa forma ya nos va a quedar. Entonces acá h con h simplificamos. Y ya podemos reemplazarnos con lo que es su valor de h, ¿no? Entonces acá me va a quedar 2x más 0. ¿Sí? Entonces acá va a ser x más 0. Todo esto elevado al cuadrado más 5. ¿Sí? Más x al cuadrado más 5, ¿no? ¿Sí? De esa forma ya me queda. Sí, ya hemos reemplazado. Y finalmente, ¿qué es lo que vamos a obtener acá, ¿no? Que vamos a tener 2x. Acá, ¿no? X al cuadrado. 0 al cuadrado, esto va a ser 0, ¿no? Solamente me va a quedar el x al cuadrado, ¿no? Entonces, x al cuadrado
más 5. Todo esto en raíz cuadrada más la otra parte que es x al cuadrado más 5 también, ¿no? ¿Sí? De esa forma. ¿Sí? Entonces, en acá, a ver, podemos sumar. Estos son iguales, ¿no? Las mismas son, las dos raíces son iguales, entonces 2 veces, ¿no? X al cuadrado más 5 sería de esta forma, ¿no? Ahora, en acá, como podemos observar, tenemos acá tenemos 2, podemos simplificar o dividir, ¿no? Entonces me va a quedar finalmente X sobre raíz cuadrada de X al cuadrado más 5. ¿Sí? Y esto va a ser como resultado final de la derivada, en este caso, en lo que nos piden, ¿no? Sí, eso es la forma de que, bueno, de trabajar con las raíces. Sí, acá tenemos seno de dos ángulos, ¿no? Si es así, debemos revisar lo que son las identidades trigonométricas que tenemos acá. Seno de dos ángulos es equivalente a todo esto, ¿no? A todo esto. Reemplazamos a la fórmula general su equivalente de seno cuadrado de x más h, ¿no? Sí, su equivalente sería esta, ¿no? Seno de x por coseno de h, seno de h por coseno de x, ¿no? Igualito que esta. Pero además dice que acá está elevado al cuadrado, entonces elevamos al cuadrado. ¿Sí? Entonces este cuadrado vamos a asumir que de acá, con esta, es como un valor nomás, es esta, ¿no? Es decir, x más y al cuadrado. Entonces eso tenemos que desarrollar, ¿no? O sea, primero elevado al cuadrado, acá directamente ya los elevando al cuadrado, más el doble producto por el primero por el segundo, ¿no? Por el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, ¿no? Seno cuadrado, coseno cuadrado, ¿no? Menos seno de x al cuadrado, ¿ya? Ahora, en esta expresión hay que buscar agrupar términos semejantes, ¿no? Entonces, lo que hemos encontrado es esta, ¿no? Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de h, menos seno cuadrado de x, ¿no? Acá el ángulo es el mismo, ¿no? X, acá tenemos x. ¿Sí? Acá no puedo, ¿no? Acá es seno de cuadrado de h, ¿no? Entonces no se puede. Entonces lo que decimos acá es factorizar el seno cuadrado de esta forma. Me va a quedar coseno cuadrado de h menos 1, ¿no? Acá 1 se va a quedar, ¿no? ¿Sí? Más el doble producto, se mantiene todo lo demás, ¿no? Luego se puede introducir el límite a las dos, a la suma, ¿no? Separando ya, ¿no? Cada uno tiene su h, ¿no? De esa forma separamos, ¿no? Ya, ahora, en algún momento, esto habíamos visto en límites, seno de h sobre h va a ser 1, ¿no? Entonces buscamos eso, ¿sí? Acá tenemos, ¿no? Acá, ¿qué podemos hacer? No se sabe todavía. Acá vamos a continuar ahora. Y sabemos que acá hay otra, estábamos, ¿no? Hay otro donde hay una igualdad, ¿sí? Mm, ¿no? Esta es la identidad, que es más conocido, ¿sí? Mm, podemos hacer lo siguiente, ¿no? Coseno cuadrado de x es equivalente a 1 menos, ¿sí? ¿No? Es otra identidad trigonométrica, ¿no? Despejamos coseno cuadrado de 1 menos seno de x, ¿no? Entonces, para este caso, ¿no? Acá, coseno cuadrado, ¿no? De h, entonces lo podemos reemplazar en función de seno, ¿no? Entonces, seno cuadrado de x por eh, su equivalente, ¿no? 1 menos
seno cuadrado de h sería en este caso. ¿Sí? Seno cuadrado de h. ¿Sí? Hasta ahí. Menos 1, ¿no? Este 1 que está restando se mantiene. Todo esto divide entre h. ¿Sí? ¿Ya? Más el otro límite, ¿no? Esto es límite cuando x, ¿ya? Cuando x tiende, digo, cuando h tiende a 0, ¿no? Y en esta parte, mm, ¿qué más podemos hacer, no? A ver, ¿qué más podemos hacer? A ver, ¿qué nos va a quedar acá, no? 2 seno de x por coseno de h por coseno de x, ¿no? Sí, el h ya simplificar no se puede, solamente nos queda eso, ¿no? Ahora, en esta parte, en esta última parte, a ver qué podemos hacer con esto, ¿no? Ya, entonces acá, seno de h por seno de h yo puedo separar, ¿sí? Sobre h, ¿no? Entonces, en esta parte, podemos simplificar esto que vale 1, ¿sí? ¿No? Entonces, se puede hacer eso, ¿no? Me va a quedar esto, ¿sí? Ahora, como son esos límites independientes, ¿no? A ver, vamos a hacer esta más. Ya, vamos a continuar. En acá, ¿qué más podemos hacer? A ver. Acá tengo 1. Este 1 con este menos 1 se van, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué más podemos hacer acá? ¿No? Tenemos tres límites, ¿no? Suma de límites. Entonces, cada uno podemos resolver separadamente, ¿no? Entonces, acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Eh, este seno cuadrado lo voy a mantener, ¿sí? Ahora, lo que podemos hacer, lo que está dentro, ¿no? Este signo lo estoy sacando afuera, ¿no? Pues acá es menos, ¿no? Lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Acá tengo un h, acá tengo h. Entonces, lo que podemos hacer, ¿no? Para poder simplificar es lo siguiente, ¿no? Simplemente nos va a quedar esa, ¿sí? Sobre h más. Acá ya puedo reemplazar el valor de h, ¿sí? 2 seno de x por coseno de h vale 0, coseno de x, ¿sí? Más. Acá ya hemos simplificado. Y además también podemos reemplazar ya, ¿no? Con el valor de h, ¿sí? Seno de 0, coseno cuadrado de x, ¿no? H se ha ido, entonces simplemente me queda eso. Ahora, sabemos que el seno de 0 va a ser 0, ¿no? 0. Coseno de 0 es 1. Y además esto tenemos que simplificar, ¿no? Me va a quedar 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar finalmente? Menos seno cuadrado de x, ¿sí? Por, a ver, ¿qué más tenemos acá? Seno cuadrado de x
Además, acá ya deberíamos de reemplazar, ¿no?, su valor de h, que es 0. A ver si tomas acá. Si es así, ¿no?, sabemos que seno de 0 va a ser 0. 0 multiplicado por algo va a ser todo esto 0, ¿no? Entonces acá ya no es necesario que continúe esto, ¿no? ¿Sí? 0. 0 por algo, 0. Ya, entonces acá esto es 1, esto también va a ser 0, ¿no? Entonces acá ya tenemos el resultado, ¿no? Entonces, derivada de esa función, ¿qué es lo que me va a quedar acá, no? Seno, 2 veces seno de x, ¿sí?, por coseno de x, ¿no? Simplemente ya me queda eso, ¿no? Entonces, toda esta expresión va a ser 0, toda esta expresión también es 0, ¿no? Simplemente me queda esta parte, ¿sí? Entonces, finalmente la derivada es esta, ¿no? ¿Sí? ¿De dónde hemos partido? De seno cuadrado de x, ¿no? Su derivada va a ser de esto, ¿no? Ya, eso sería la función trigonométrica, ¿no?, que podemos ver. Ya, sí, creo que con eso ya estamos. ¿Cómo funciona la fórmula general, no? Sí. Si nosotros agarramos el seno cuadrado de esta función, podemos derivar por tablas, ¿no? Por tablas, que es lo que vamos a directamente vamos a llegar a esto, ¿no? Pero cuando aplicamos la fórmula, eso no pasa, ¿no? Sí, entonces, con eso creo que ya estamos en esta parte por definición. De esa forma se trabaja, ¿ya? ¿No? Esto ya hemos hecho, ¿no? ¿Cómo funciona? Eh, Cuando son ecuación cuadrática, cúbica, no es nada complicado, ¿no? Sin raíces, ¿no? Esto ya hemos hecho, hasta las raíces. Está el seno cuadrado. Sí, un poquito largo, pero al final sí llega, ¿no? Es otra función, ¿no? En fracciones, pero con exponenciales, ¿no? Ahí está. Van a revisar eso, ¿sí? Entonces vamos a entrar ahora el siguiente punto, ¿no? Fórmulas de derivación, ¿no? La tabla de derivadas en sí, ¿no? Eso ya vamos a ver, ¿ya? Eh, Acá tenemos un resumen de por lo menos 10 fórmulas que se aplican, ¿no? El f de una constante, la derivada de una constante, acá nos dice que es 0. Tal vez podemos aprovechar esa parte, ¿no? Si tengo el f de x es igual a, por decir, un 7, ¿sí? Su derivada es 0, dice, ¿no? Eso nos dice, ¿no? Acá tengo, ¿no? Si f de x es x, ¿no? Su derivada es 1, dice. Entonces, derivada de x es 1, ¿no? ¿Ya? En el siguiente, ¿no? Si tengo, por decir acá, ¿no? Constantes la c, ¿no? Es decir, tenemos 3x, su derivada aquí va a ser igual, ¿no? Constante se mantiene, pero la derivada de esta x, ¿no? Pero sabemos que la derivada de x vale 1. Entonces me va a quedar simplemente 3, ¿sí? Y acá también hay derivada de suma, ¿no? Resta. Cuando es suma y restas, se aplica para cada uno, ¿no? Individualmente. Derivada de u, derivada de b, derivada de w, ¿no? ¿Sí? Una de las fórmulas que se aplica, que vamos a ver más adelante, es el producto, ¿no?
derivada de dos funciones, como la fórmula es esta, ¿no? Primera, ¿no? El primer elemento o primera función que tenemos acá, sin derivar por la derivada de la segunda función, más primera función derivada por la segunda sin derivar. ¿Sí? Es la fórmula. De la misma forma acá, cuando hay una fracción, ¿no? Cociente, se hace, pero viendo siempre que no exista división entre cero, ¿no? B tiene que ser distinta de cero, dice, ¿no? Entonces la fórmula es esta, ¿no? Similar a la suma, ¿no? Al producto, ¿no? Primera, esto puede ser indistinto, ¿no? Podemos hacer primera sin derivar, la segunda derivada, primera derivada, la segunda sin derivar, ¿no? No afecta, pero de esa forma funciona. Menos dividir entre b al cuadrado, ¿no? El segundo elemento al cuadrado. ¿Sí? Y esto es lo que se aplica, ¿no? El que más se usa, derivada de una potencia, ¿no? De un exponente. ¿Sí? Entonces, si tenemos acá, por decir, ¿no? El x a la octava, digamos, ¿no? ¿Sí? Su derivada de esto, ¿qué va a ser? No, aplicando esta fórmula, ¿no? El exponente acá bajamos, ¿no? 8, x, 8 menos 1. Así que esto va a ser 8, x a la séptima, ¿no? ¿Sí? Lo estamos quitando 1 del exponente, ¿sí? Ya, también una constante sobre una función elevada a la n también es esta, ¿no? Su fórmula, ¿no? Sí. Esa es otra, ¿no? Función g de x elevada a la n. Bueno, le aplicamos la deriva de potencia, ¿no? Y además tenemos que derivar lo que está dentro de corchete, dice acá, ¿no? G derivada. ¿Sí? Pero más adelante vamos a ver esa parte. No son las fórmulas básicas, ¿no? Ya, funciones trigonométricas también tenemos acá. ¿Sí? De las funciones trigonométricas hay ciertas fórmulas también, ¿no? Ya, entonces lo que vamos a revisar algo es esto, ¿no? ¿No? Cuando hablamos de funciones trigonométricas, generalmente se utilizan estas tres primeras, ¿no? Derivada del seno de x es coseno, derivada de coseno es menos seno, de tangente secante cuadrada de x, ¿no? Eso es en función de x, ¿sí? En función de u sería esto, ¿no? Seno de u, su derivada va a ser coseno de u por la derivada de u, dice, ¿no? Es decir, a ver, eh, seno de x podemos agarrar, su derivada es esta, dice, ¿no? F de x va a ser coseno de x por derivada de u, o sea, de x, su derivada, ¿no? Sabemos que la derivada de x es 1, ¿no? Por 1. Entonces, finalmente, seguimos con lo mismo, ¿no? Eso nos dice, ¿ya? A ver, ¿qué más tenemos, no? Esos son los que vamos a aplicar, ¿no? Las tres primeras. Y también hay otras funciones exponenciales logarítmicas, ¿no? En eso también vamos a ver lo que es esto es lo que se aplica, ¿no? Derivada del logaritmo de x es 1 sobre x, ¿no? Tabla directamente. ¿Sí? Del logaritmo de base a de x es esto, ¿no? 1 sobre x por logaritmo de a. Es otra función, ¿no? Acá es decir, 3 a la x, ¿no? Su derivada aquí.